federal como de cada una de las provincias del país. Claro, bueno, para hablar de este tema tenemos una invitada que sabe mucho. Hoy leía una nota que escribió en Telam hablando justamente del tema de las manzanas podridas, cómo la política siempre busca un chivo expiatorio en las manzanas podridas para no enfrentar de frente este tema de la violencia. Estamos con Paula Litvaki, ¿lo dije bien? Sí, muy bien. Perfecto, directora del CELS. Bueno, ¿qué estás viendo, Paula, de todo esto? ¿Qué crees que ocurrió en este caso puntual con Lucas? En este caso puntual ya está quedando bastante claro. Ahora, obviamente, va a haber que esperar que terminen de hacerse todos los peritajes, pero de lo que ya se sabe, de los testimonios de los chicos que estuvieron arriba del auto, es que una brigada de la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, sin ninguna identificación, de alguna manera se interpuso con el auto de Lucas y de los amigos y bajaron. Ellos pensaron que estaban siendo víctimas de algún robo, que estaba pasando algo. Los policías bajaron y les dispararon a matarlos, digamos. Ahí me parece que cuando se termine de conocer cómo fueron las trayectorias de las balas, se va a terminar de entender la ferocidad del procedimiento policial, porque Lucas terminó con 2 disparos en la cabeza, pero hay balas en principio que entraron de atrás, algunas de frente, otras de costado. O sea, eso lo que significa es que bajaron los policías y dispararon directamente ante una situación que ellos consideraron que podían disparar bajo cualquier circunstancia. Me parece que esto es un poco lo que hay que plantear, ¿no? Acá lo que hizo esta brigada, o lo que hicieron estos policías, miembros de esta brigada, es entender que podían hacer esto que hicieron, que es bajar. ¿Es parte ¿es parte de un método? ¿Crees que es parte de un método esto que pasó? Que no es algo aislado, no es un momento de impericia, entre comillas, o mal juicio de ese policía o de esos policías, sino que son parte de algo que puede no terminar así, pero que ocurre en la diaria. Claro, me parece que este es el punto central. Digamos, no todas las situaciones de violencia policial, de abuso de armas, terminan en casos de violencia tan extrema como estos. Claro. Hay algunos que sí, por supuesto. No todos terminan así. Ahora, no por eso uno puede, y este es el planteo que nosotros venimos haciendo históricamente, no se pueden desestimar, naturalizar, convalidar, habilitar las situaciones de violencia policial, del tipo de operativos que se dio acá, porque digamos, las situaciones de violencia son muy graves, se llega a situaciones muy complicadas de heridas, de hostigamiento, de verdugueo, de una forma de controlar el territorio. Esto, digamos, no perdamos de vista además que tiene que ver con la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, es una forma también de estar de la policía de la ciudad en ese cordón, y en algunos casos termina por propia habilitación, por circunstancias particulares de algunos policías, por supuesto, termina en situaciones de violencia tan extrema. Pero esa continuidad, digamos, esos casos, esa repetición, esa sistematicidad de situaciones de violencia, que no toda termina en situaciones extremas, son las sobre las que hay que preocuparse. Porque cuando termina en una situación tan extrema, todo el mundo ahí dice, uy, esto es irreparable. Y, digamos, la conferencia de prensa de ayer del gobierno de la ciudad fue, bueno, esto fue una mala práctica policial, no alcanza ni con el perdón. Bueno, esto es muy problemático desde el punto de vista funcional, porque no es que tiene que alcanzar con el perdón, sino que lo que tienen que hacer es institucionalmente estar preocupados por esas situaciones de violencia que son bastante cotidianas. Y el agravante, y que además está justificado por la policía de la ciudad, me parece esto de actuar de civil, o sea, ni siquiera es un uniformado el que te detiene, o sea, nos remite, me parece, a los peores años de nuestra historia. Sí, ¿no? O sea, este brigada. caso tiene además ese condimento, ¿no? La brigada de civil tampoco explicó todavía a la ciudad de Buenos Aires qué hacía esa brigada, qué hacían esos 3 policías arriba de un auto de civil. Ayer tareas de prevención, fue una explicación muy laxa, digamos. Pero inclusive tareas de prevención con esa naturalidad, digamos, está prohibido hacer tareas de prevención. Ellos dijeron, bueno, el auto es parte de, estaba geolocalizado, es parte de la actuación. No, pero las tareas de prevención son las tareas que uno ve en control situacional, donde ve los policías, patrulleros que están controlando el espacio. Después uno puede discutir si lo hacen mejor, lo hacen peor. Pero las situaciones de la brigada en general tienen que ver con atribuciones que tienen ellos para hacer investigaciones. Acá ustedes son
periodistas de judiciales, de investigación. En general las brigadas intervienen, a veces bien, a veces mal también, en investigaciones particulares, específicas, donde a veces se justifica o se podría justificar que no estén del todo identificados porque tienen que hacer alguna medida de investigación. En este caso, la prevención se hace identificado porque todo el mundo tiene que saber que esas personas son policías. Y acá lo que pasó es que les pusieron el auto al lado, los persiguieron, los chicos se asustaron. No está demasiado claro todavía qué estaba haciendo ese auto, por qué los persigue así, si es que en realidad pensaron que era una situación delictiva, si en realidad lo más común es algún tipo de disciplinamiento o algo en esa zona, como les decía yo, en esa entrada y salida de una ciudad, de esa zona de la ciudad de Buenos Aires. El peaje, ¿no? También. Bueno, nosotros sacamos un documento hace ya unos años que se llamó Hostigados, que tenía que ver con la forma de interacción de la policía, de distintas policías en esa zona, en esa zona y en otras de la ciudad de Buenos Aires, donde aparece esto que yo les decía, ¿no? Situaciones de verdugueo, disciplinamiento, situaciones de mayor violencia, y bueno, y ahora termina con esta situación de esta brigada inexplicable en términos sociales, de lo que está explicable en términos de prácticas policiales. Algunos de los amigos lo decían, lo detuvieron o lo mataron por la ropa, por la cara, ¿no? O sea... Sí, o quizás también hubo algo más, digamos, no está claro todavía qué estaban haciendo ahí, pero quizás los mataron justamente porque les sospecharon algo o porque es una forma de interactuar con ese grupo, pensaban que estaban saliendo de la villa. Así que esta concepción también de la seguridad es muy complicada, digamos, y la autoridad política que maneja esta policía es la que tiene que dar alguna explicación y pensar cómo se van a cambiar estas prácticas en la ciudad también. En los últimos años, desde la policía de la ciudad, que es una policía nueva, pero desde muchas policías, dicen, hay una nueva fuerza de seguridad, damos cursos de derechos humanos, damos cursos de género, damos cursos de capacitación. Eso es marketing, esos cursos son light, eso no se lleva a la práctica. ¿Qué es esa nueva imagen que muchos quieren dar de las policías? ¿O sí podemos rescatar a muchos buenos agentes de la policía que hacen esas cosas bien? Es que me parece que justamente acá la discusión no es cuántos buenos policías, cuántos malos policías, porque si no terminamos en esto que nosotros planteábamos más temprano, de la cuestión de la manzana podrida, ¿no? Encapsulamos a los 3 o 4 policías que tienen problemas y se acabó el tema. Acá el tema es el de funcionamiento de prácticas institucionales bastante repetidas en las policías de Argentina, digamos, no es una cosa que únicamente tiene que ver con la policía de la ciudad. La policía de la ciudad de Buenos Aires no es una policía nueva, intentó ser nueva, pudo haber sido más nueva lo que fue, pero abrevó, digamos, de policías viejas. Bueno, de acá, de hecho, estos policías federal y bonaerense. Pensemos en el Fino Palacios, ¿no? Pensemos en un montón de cuestiones que hacen que uno ponga en duda la idea de la policía nueva, la policía vieja. Pero en cualquier caso, la cuestión es cómo la autoridad política, cómo quienes manejan esa policía, trabajan para definir un quehacer policial no violento, o sea, un quehacer policial no discriminatorio, prácticas policiales distintas. Si uno maneja una policía dándole mensajes de que pueden hacer estas cosas o que pueden tratar con violencia a determinados grupos, o da mensajes o no maneja prácticas institucionales de transparencia de lo que tienen que hacer las policías, no les hacen cumplir, por ejemplo, con las estadísticas de los datos de ciudad, por ejemplo, por la ley de seguridad de la ciudad están obligados a informar datos de violencia institucional. No hay un solo dato de la ciudad de Buenos Aires. No hay un solo dato. Estos mensajes son muy importantes. Un curso de derechos humanos. Si yo mañana voy a la policía de la ciudad o a la policía bonaerense o a la federal a dar un curso de derechos humanos y les cuento cómo funcionan los tratados internacionales, la Constitución, eso no sirve para nada. Ahora, pero no sirve socialmente tampoco. También es cierto que esto pasa año tras año, lo veíamos en todo el país, más allá de los discursos hay gobiernos y del poder de turno, mano dura, mano blanda y demás, y sigue pasando. Sí. Hay momentos en donde los mensajes son mensajes más duros y entonces estas prácticas se repiten más o se consolidan más, se instalan más. Hay momentos en donde los mensajes institucionales o políticos son distintos y los incentivos ahí obviamente son otros. Sin duda, Argentina necesita un proceso de discusión pública, de debate sobre qué hacen las policías, cómo tienen que funcionar.
Digamos, la demanda de seguridad también tiene que ver con que la policía en algunos casos no cumple con el deber de dar seguridad. Claro. Ahora, lo que no se puede reemplazar es estos déficits en la seguridad pública con discursos de que hay que endurecer la respuesta policial, que termina en estos casos, pero además genera como una especie de ilusión de respuesta de seguridad que tampoco, digamos, satisface y tampoco da resultados, y lo que termina pasando es que terminan habiendo este tipo de casos que después todo el mundo se agarra a la cabeza. Ahora, Paula, hacíamos referencia a la policía, ¿y cuál es el rol de la justicia? Porque hoy Martín nos contaba que estos policías estaban de civil, supuestamente con una orden judicial de hacer tareas de prevención, de inteligencia y demás, muy general. A veces sabemos que en la práctica se libra una orden judicial porque el juez es amigo, porque es muy cercano. Bajo ese paraguas se terminan admitiendo prácticas que no deberían ocurrir. ¿Cuál es el rol de la justicia? Porque ya la parte policial ya la sabemos. Las policías todas, sin distinción de partido político, necesitan un recambio. Ahora, ¿los jueces qué pasa? Es muy importante esta pregunta y tiene distintas capas, digamos, de respuesta. En este caso particular, nosotros no tenemos información de que esa brigada estuviera cumpliendo órdenes judiciales, sino más bien, digamos, si no lo hubiera dicho D'Alessandro ayer. Lo dijo el abogado de uno de ellos, bueno, de los policías. Hay que esperar a ver obvio, que no pareciera que estuvieran en un procedimiento. Igualmente, si hubieran estado en un procedimiento judicial, es totalmente fuera de la ley, digamos, si no les podrían haber dado la orden de matar del modo como lo hicieron. Claro. Cuando D'Alessandro dice que los policías estaban en funciones de prevención, las funciones de prevención no son las que un juez les manda a hacer para un caso particular, sino lo que hacen los policías en principio es tratar de patrullar y ver que prevenir los delitos, no investigar uno que ya se cometió. Claro. Eso por un lado. Por otro lado, en términos de este caso en particular, el caso empezó con una causa judicial que estaba o por averiguación de ilícito o delito o por resistencia a la autoridad. Los amigos de Lucas y el propio Lucas, cuando lo llevan al penal, quedaron detenidos. Sí, o sea, locura. Esta situación en donde la justicia convalida de la versión policial de los hechos es algo que está bastante extendido, y esto se puede ver, nosotros lo publicamos hoy en nuestra red social, se puede ver con los dos partes que sacó el gobierno de la ciudad o la policía o la agencia de prensa de la policía, que son partes de prensa que le manda a periodistas que hacen judiciales donde se describen los procedimientos. En esas dos partes ya está descrito el procedimiento como si hubiera sido primero un enfrentamiento y después una persecución. En uno parece que había una pistola de juguete y en otro no. Ahí ya se logra ver todas las irregularidades y ya se empezó a ver que esto pretendieron encubrirlo como si hubiera sido un procedimiento donde los chicos estaban cometiendo algún tipo de delito. La justicia recibe esa causa y por casi 48 horas mantiene la investigación vinculada a qué estaban haciendo los chicos y no qué estaban haciendo los policías. Los chicos son liberados al día siguiente a la mañana. Cuando los empiezan a escuchar y les toman testimonio, empiezan a entender que acá pasó otra cosa. Pero acá la pregunta para hacerse es, ¿por qué desde el ámbito oficial se mandó a dos partes de prensa que pretendían mostrar algo que no pasó, cuando en realidad la autoridad política tenía que saber desde el momento uno que esto era una situación de una ejecución policial, porque no fue otra cosa que una ejecución policial? Y dos, el Poder Judicial ahí tiene un rol muy importante en desvirtuar la versión policial de los hechos. Es una práctica que está muy estudiada. Ahora vino la discusión de incompetencia, ahora lo tiene un juez de instrucción, recién se están haciendo los peritajes que hay que hacer, todavía no están detenidos los policías. ¿Sorprenden estos tiempos judiciales o vos crees que son habituales y a propósito justamente para es que no es solamente una cuestión de tiempo judicial, sino es un tema de concepción, de cómo qué interpretación hacen de lo que pasó, en qué, por qué confían directamente en que la versión policial de un hecho que ya de por sí es raro, tiene que ser investigado de ese modo. ¿Y por qué las dos policías que le piden ayuda a los chicos, instruyen una situación que termina después en una causa judicial? Eso también hay que preguntarse, la responsabilidad, y esto desmiente también la idea de las manzanas podridas. La responsabilidad de esos tres policías es clarísima.
Ahora, y de las 2 policías que recibieron el pedido de ayuda y que en ese momento se arma un procedimiento donde los chicos quedan detenidos, esposados. ¿Escucharon ustedes los testimonios de los chicos, de los amigos tremendos, que esposados los verdugueaban diciendo, ustedes son chorros de la villa, ustedes mataron al otro Policías pibe? uniformados que a las que recurrieron los chicos. Sí. Ahora, los que tenían que controlar los autos geolocalizables, esa unidad que controla supuestamente, ayer hablábamos con Rosario de la ciudad muestra y está buenísimo la ubicación de cada patrullero y demás. Ese móvil que supuestamente es geolocalizable, ¿quién controlaba ese móvil? ¿Quién le permitía esa situación? Por eso la pregunta es qué hacía ese móvil así. Parecía que no estaba, no daba la sensación de que estuvieran por las suyas haciendo algo que no tenían que hacer. Parecía que estaban cumpliendo las funciones normales que le había dado algún jefe, alguna como llaman ellos, alguna superioridad. Ahora, esa explicación es muy importante porque en principio lo que hay que trabajar es para que esas brigadas no puedan hacer nunca más lo que hicieron en este caso y no puedan estar más de civil haciendo este tipo de procedimientos. Hay muchas cosas que hay que revisar acá en el funcionamiento de la policía de la ciudad y en cómo el gobierno de la ciudad controla y gobierna civilmente esa policía. Y hay varias cosas para discutir sobre uso de la fuerza también, sobre por qué no tiene la ciudad un dispositivo que pueda ir inmediatamente al lugar de los hechos ante situaciones en donde ya se empieza a sospechar que hay una situación de violencia policial, de una ejecución policial directamente. Eso se trató de armar en el gobierno nacional en un momento, el programa de uso de la fuerza, que nosotros lo impulsamos un montón. Es un dispositivo y una herramienta indispensable para que la autoridad pueda controlar lo que están haciendo los policías y no se coman, digamos, perdón que el término coloquial, pero no se coman el verso de que en realidad esto fue un enfrentamiento y después en algún momento vamos a ver qué pasa. Estos enfrentamientos son muy eficaces en términos de evitar las investigaciones judiciales posteriormente. Claro. Lo que pasó acá es que la familia tuvo, y los amigos de la familia tuvo una fortaleza increíble para tratar de instalar en el tema y la sociedad les creyó. Hay a muchos que la sociedad no les cree, que los medios no les creen, que los políticos no les creen, y son casos anónimos de asesinatos policiales, donde no pasa nada. Entonces, el contrapunto de que nosotros en realidad lo que estamos queriendo hacer, que hoy lo planteaba el ministro también, que lo que nosotros queríamos hacer es tachar a toda la policía de la ciudad de asesina, digamos, estamos lejísimos de eso. Lo que me parece que sí estamos planteando nosotros es que esto no se puede pensar como algo que le pasó a 3 policías nada más, sino que es un problema institucional y es un problema político también. Tanto hoy en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como en otros gobiernos, como años para atrás, ¿ves que las autoridades políticas, puntualmente quienes deben conducir a las fuerzas de seguridad, están capacitadas para hacerlo? Depende, yo creo que hubo momentos en que sí, creo que hay funcionarios que están más capacitados, funcionarios que están menos capacitados. Creo que hay mucho para hacer en términos de formación también de cuadros políticos a nivel nacional, provincial, a nivel local también para trabajar en los temas de seguridad y para no reproducir esta lógica de que del único modo como se puede desarrollar o planificar o implementar las políticas de seguridad es con mano dura o con situaciones de violencia, que es un poco el mensaje que fue quedando en la campaña en estas últimas semanas, ¿no? Y que sobre Uller, la pena de muerte, digamos, hay una percepción también en términos de realpolitik, ¿no? Que no se puede hacer otra cosa con la seguridad. Entonces, mejor acompañar estas demandas con una idea de que está bien, hay que endurecer el mensaje, hay que endurecer las políticas, porque total otra cosa no se puede hacer. Y hay muchas cosas para hacer. Creo que sí hay que pensar y dar respuestas realmente a la sociedad y mostrar que se puede dar algunas respuestas. A veces son respuestas que no requieren grandes soluciones y a veces son respuestas que requieren, por ejemplo, reformas profundas de las policías. Para eso tiene que haber una decisión del sistema político de hacer esas reformas y de no legitimar, no naturalizar y no convalidar estas prácticas policiales violentas, pensando que los conflictos sociales se van a resolver de este modo, porque pasan estas cosas, después la cosa termina peor. Paula, la última. ¿El CELS se va a presentar de alguna manera en esta causa? ¿Se va a involucrar de algún modo a través de los familiares, de los otros chicos? Eso lo estamos terminando de ver. Lo que sí hicimos nosotros fue hoy muy temprano presentar un escrito en el expediente que estaba todavía en la discusión entre si era de la competencia de la justicia de menores o de instrucción,
planteando la necesidad de que se investigue con urgencia la hipótesis del homicidio y planteando la necesidad de que se hagan varias medidas de prueba para resguardar esa prueba, un poco por la experiencia que tenemos de que si no se hacen esas pruebas en los primeros momentos del hecho, después ya empieza a ser cada vez más difícil hacerlo y después entramos en el pantano de los problemas probatorios. En este caso parece difícil, está bastante claro, ya van a empezar a aparecer las cámaras, los videos. Aparte, vos planteabas la cuestión de la ciudad, siempre hay imágenes de las situaciones de la ciudad, esta vez no hubo ninguna. Ahí me parece que hay bastante para pensar. Gracias, Paula, por Gracias este a ustedes. ratito. Pequeña pausa, ya volvemos.